La danza, su proceso, su desarrollo y la importancia de la formación del bailarín, el manejo técnico de la disciplina y su sistematización. La danza podemos encontrarla en el mismo origen del ser humano, pues ya el hombre primitivo lo utilizó muy tempranamente como forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos como con las fuerzas de la naturaleza que no dominaba y que consideraba divinidades. Entre los hombres primitivos, la danza tenía un sentido mágico animista, pero también valor de cohesión social. La danza sirve para infundir ánimo a los guerreros, para el cortejo amoroso, para ejercitarse físicamente, etc. Tenemos que considerar que el elemento fundamental de la danza está en la propia naturaleza humana, el ritmo, que le viene dado por su propio funcionamiento orgánico, con la respiración y los latidos del corazón. El mismo principio que hace nacer la música en los orígenes de la humanidad, hace también nacer la danza, que están unidas indisolublemente. Los primeros en reconocer la danza como un arte fueron los griegos, que le dedicaron en su mitología una musa, Terpsícore. Su práctica estaba ligada al culto de dios Dionisos y, junto con la poesía y la música, era elemento indispensable de la tragedia griega, donde las catarsis ponía al individuo en la relación con los dioses, aunque también entre los griegos cumplía la danza una función de comunicación y cohesión social. El flamenco. Su nacimiento se fija en el siglo XVIII, teniendo sus raíces en épocas anteriores, incluyendo elementos de danza y música de otras culturas, cuyo mestizaje dio lugar al surgimiento de este arte andaluz. Si hay una cultura que se asocia directamente al flamenco, esa es la gitana, tal vez porque ha sido la que más ha aportado al desarrollo de este arte, aunque no ha sido la única, ya que recoge influencias africanas y caribeñas, además de las árabes, judías y cristianas. Aunque a su origen el flamenco era solo cante, con el tiempo fue introduciendo el baile y la música, principalmente de la guitarra. Esta combinación es fruto de las influencias que el flamenco ha recibido de culturas anteriores. El ballet, tal y como lo conocemos hoy, surgió en la Italia del Renacimiento, 1400 a 1600. Fue en Francia, durante el reinado de Luis XIV, apodado Rey Sol, que surge la necesidad de la profesionalización y en 1661 se crea la primera escuela de baile, la Academia Royal. En 1700, Feuillet publicó Choreography of and Another, la Dance, donde la primera vez se reproduce la totalidad de los pasos codificados y se funda un primer intento de transliteración o notación de figuras. En 1725, James Philip perfeccionó toda la técnica hasta entonces planteada. Baltasar no solo fue el primero que utilizó la palabra ballet, sino que también se dio a la tarea de definirlo como una mezcla geométrica de personas que bailan juntas, acompañadas por varios instrumentos musicales. Sin embargo, Bastiano di Rossi logró darle una mejor definición. Dijo que el ballet es una pantomima con música y danza. Danzas folclóricas, o en otras palabras, se trata de bailes tradicionales vinculados a la identidad de los pueblos y que suelen recoger parte de su imaginario o sus tradiciones en su vestuario, movimientos o en la época del año en que se realizan. Las danzas folclóricas suelen ser un espectáculo consumido socialmente de importancia cultural e incluso turística. Involucran cierto nivel de preparación y suelen darse en el marco de fiestas patronales, celebraciones nacionales o algún tipo de jubileo. No deben confundirse con las danzas ceremoniales ni con las étnicas, que generalmente están asociadas a ritos o a sociedades tribales. Comúnmente estas danzas se inscriben en el folclore y en ocasiones pueden mutar su contenido, dando pie a variantes modernas y a
reinterpretaciones de la tradición. Hip hop. El hip hop surgió durante los años 1970 en block parties, haciéndose cada vez más popular en la ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, donde estuvieron las influencias afroamericanas. Las block parties comenzaron a incorporar DJs que pinchaban géneros de música populares, especialmente los famosos funk y soul. Como consecuencia, los DJs comenzaron a aislar los breaks de percusión de las canciones más populares. Esta técnica era similar a lo que se intentaba hacer en los sound systems jamaicanos. Uno de los primeros DJs en Nueva York que utilizó esta forma de mezclar fue el DJ Kool Herc de Clive Campbell, que nació en Jamaica, pero emigró a Estados Unidos en 1967. El jazz tiene su origen en las danzas negras estadounidenses del siglo XIX, cuando ciertas formas diluidas de danzas sociales de raza negra fueron adoptadas por los de raza blanca. Progresivamente fue tomando elementos del ballet, así como de otros bailes más modernos. Pasó por diferentes influencias de bailes como el Charleston, el Big Apple y el Jiggerbug. Como danza para el escenario, la danza teatral de la década de 1940 experimentó un desarrollo mayor, y en las décadas de 1950 y 1960 surgió un estilo que tomaba los elementos que necesitaba tanto del ballet como de la danza moderna y del claqué. Así desde ese momento generando varias ramificaciones de la danza de jazz. Todos los estilos personales de danza de jazz tienen raíces atribuibles a uno de estos dos orígenes. Los distintos tipos de jazz son el tradicional, el golpes, el funk, el primitivo, afrocaribeño. Un estilo más pulido es el Broadway Jazz, que se baila en los musicales de Nueva York y en otras ciudades. En la actualidad, esta danza es más practicada por niños, adolescentes y adultos sin importar género o color de piel, aplicando una gran variedad de movimientos modernos que cada coreógrafo implementa desde su creatividad, haciéndolo único y diferente. La danza moderna es un producto del siglo XX y sigue siendo un fenómeno específicamente americano. Pero desde la década de los años 60 presenciamos una expansión hacia el mundo entero. El descubrimiento de la danza moderna despierta un interés cada vez mayor en numerosos jóvenes, que experimentan la necesidad de encontrar en sí mismo un nuevo modo de expresión corporal. La danza moderna no es fruto del azar, sino de una necesidad, la necesidad que se impone naturalmente a ciertos artistas, convencidos de que en lo sucesivo les será imposible crear al margen de las preocupaciones estéticas de su época. A principios del siglo XX, asistimos a un periodo de tanteo, de búsqueda, durante el cual los experimentos se prestan a veces a confusiones. En efecto, las pioneras de la danza moderna, dos mujeres americanas, Isadora Duncan y Ruth St. Denis, no son aceptadas en un principio como bailarinas de danza moderna. Para estas artistas, la danza es el reflejo de lo que sienten, de lo que quieren expresar intensamente con su cuerpo, sin preocuparse de consideraciones de orden técnico o estético. Como pioneras de la danza moderna, constituyen el primer grupo de bailarines modernos, al cual hay que también incorporar al bailarín americano Ted Shawn. Si estos bailarines rechazan las reglas del sistema clásico, lo hacen a sabiendas, con el fin de dar libre curso a su inspiración y expresar con su danza un talante que les es propio, sin otra preocupación que la de vivir su danza. La samba es una danza o baile practicado al noroeste de Argentina, pero también se le llama samba a la música y canto de dicho baile. Esta danza fue propuesta como danza nacional de ese país. Además de Argentina, también es practicado al sur de Bolivia. La samba tiene su origen en Perú, que proviene de la zamacueca y fue hasta alrededor de 1815 que se conoció en Argentina, aunque también esta danza llevaba por nombre zamacueca. Es más común referirse a ella como samba, nombre que deriva del término que se atribuía a las mestizas descendientes de indio y negra o viceversa.
Otras fuentes exponen que la zamacueca ingresó a Argentina por la provincia de Mendoza en el año 1825, para luego propagarse hacia el noroeste del mismo. La danza evoluciona con el tiempo y se mantiene siempre unida a la naturaleza del hombre. Es un reflejo directo de la historia del ser humano. La danza ha formado parte de la historia de la humanidad. Las pinturas encontradas con antigüedad de más de 10.000 años muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones de rituales y escenas de caza. Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. En la India, entre los hindúes, el creador es un bailarín. Siva Nataraja hace bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En Egipto, las danzas fueron ceremonizadas, instituidas por los faraones. Ejemplo, la danza de la muerte y reencarnación de Osiris. En Grecia, los rituales de la danza de los dioses y diosas del panteón griego, reconocido como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. En Roma, la danza formó parte de las procesiones, festivales y celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.C., todas las escuelas romanas de baile cerraron, porque la nobleza consideró la danza como sospechosa y peligrosa. Se introdujo una nueva forma de danza conocida como pantomima, hasta que la cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos. En la Edad Media, la Iglesia rechazaba la danza, por considerarla promotora de la promiscuidad sexual, lascivia y éxtasis. Se incorporaron las danzas propias de las tribus del norte en los cultos cristianos. Surgen las danzas de celebración estacional del fin del invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la primavera. Durante esta época surgió una danza secreta llamada Danza de la Muerte, propiciada por la prohibición de la Iglesia y la aparición de la peste negra, siglos XI y XII. Surge una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en centros de desarrollo de la danza y la música. Como siguiente punto, en 1661, Louis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de la Danza. En los siglos siguientes, el ballet se convirtió en una disciplina reglada. En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto a la bailarina, una bailarina que lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Surgen obras como Giselle en 1841, El lago de los cisnes en 1895 y El cascanueces en 1892. Después de la Primera Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia surge un renacimiento del ballet, con personajes como Anna Pavlov, Claude Debussy y Stravinsky, surgiendo paralelamente las primeras manifestaciones de danza moderna. A medida que la danza fue ganando terreno, rompiendo todas las reglas, surge una nueva forma de baile, más libre, unida al tema de la emancipación de la mujer y como respuesta a los movimientos estilizados del ballet. Isadora Duncan fue la gran pionera. La música, con influencias latinas, africanas, caribeñas, inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, samba, el tango y el cha-cha-cha. El renacer de Harlem propició la aparición de las danzas como el Lindy Hop o el Jitterbug. A partir de los años 50 surgen otras danzas más individuales,
como el rock and roll, el twist, el disco y el break dancing. Hoy en día la danza continúa evolucionando y abriéndose nuevos espacios en la historia sin borrar nunca el camino recorrido. Por algo está entre las artes más antiguas. Importancia de la formación del bailarín. La disciplina es lo primordial a destacar. El bailarín, al igual que cualquier otro profesional, debe mantenerse en un proceso de formación continua con el fin de enriquecer sus capacidades y aptitudes y obtener oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de su campo. El talento de los bailarines se manifiesta y transmite a través de su cuerpo, es decir, con conocimientos prácticos. La formación teórica también se convierte en una herramienta imprescindible para la formación artística del bailarín. El bailarín como profesional del arte debe estar consciente de cada uno de sus procesos educativos, pues la danza, como cualquier otra disciplina, requiere estudios, formación e investigación. Un bailarín profesional, al igual que cualquier otro artista, requiere el entendimiento de conceptos básicos que responden al campo del arte. Por ejemplo, una visión clara sobre la cultura y su relación con la danza, entender la naturaleza de esta y su transformación acorde a la evolución del ser humano, entender el funcionamiento y origen de los géneros de danza, formación musical, historia del arte y conceptos básicos sobre las artes escénicas. Una de las razones por la que los padres optan por la danza como una actividad extracurricular en la formación y rutina de sus hijos es para que estos desarrollen mayor disciplina. Pero, ¿qué es disciplina? ¿Y cuál es su importancia y manera más efectiva de llevarla a cabo? Disciplina es básicamente la aplicación de un conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden general de todo lo que se asuma para conseguir los mejores resultados. En el ámbito del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza del autocontrol y de lo que es un comportamiento aceptable. Mediante la disciplina se enseñan los valores y principios que preparan a los niños para el éxito en todos los ámbitos de la vida. La técnica implica disciplina para una formación íntegra dentro de la danza. Cada género y ritmo debe ser tratado e impartido con un grado de disciplina para que el estudiante y bailarín en formación tenga claro cada movimiento y colocación que se usan en cada una de las técnicas. Todos tenemos muchas ganas de bailar y probar cosas nuevas, por lo que en ocasiones olvidamos la importancia de la base técnica del baile en nuestra preparación. Aunque haya muchos tipos diferentes de baile, las destrezas para realizarlos suelen ser parecidas. Existen tipos de baile como la danza clásica y la danza moderna, que son muy beneficiosas para los bailarines de cualquier disciplina y sobre todo para los principiantes en el baile. En el mundo del baile hay profesionales que, con el ansia de estar en la última moda, se olvidan de mirar atrás y ver de dónde viene todo. La danza clásica es la base clásica del baile en general y debe estar muy presente en cualquier clase, ya que nos puede reportar grandes beneficios. Durante toda la vida de un bailarín, ya sea profesional o aficionado, la danza clásica le ayudará a desarrollarse en varios aspectos. 1. La técnica. Según las características de cada uno, aportará técnica muy útil en todos los bailes que se realicen. 2. Inculcar la exigencia, el dar el máximo de sus capacidades. 3. La búsqueda de la excelencia, la pureza y calidad en todos los movimientos. 4. Ayuda al alargamiento de la musculatura, favoreciendo la coordinación y la armonía de los movimientos del cuerpo. 5. Reflexión y autoconciencia de los movimientos que se realizan y de los que se van a realizar. 6. Estar en armonía con la música. Movimientos y melodías deben casar a la perfección. 7. La expresión de sentimientos y emociones, todo a través de nuestro cuerpo, convirtiendo el movimiento en arte. No solo de danza clásica vive el bailarín. Otras disciplinas, como la danza moderna, también ayudan a mejorar las destrezas necesarias para el completo desarrollo
de tu capacidad.